Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En la antigüedad se aprovechaban los materiales tal como se encontraban, o casi. Por eso cuando se usó algo más que piedras, el material más fácil de trabajar fue el cobre, ya que le podían dar forma a golpes sin necesidad de calentarlo. Era el nacimiento de la forja, dar forma a un metal a base de golpes. Y curiosamente fue durante la época medieval que sí se avanzó. Para trabajar el material se utilizaban martinetes accionados por ruedas hidráulicas. También se fabricaron sistemas para mover los fuelles que daban aire al horno con el fin de aumentar las temperaturas. Es por eso que hoy tenemos el honor de presentarles al gran maestro finlandés Jan Peltokangas, a quien aprovecho para agradecerle y felicitarlo por tan originales e inimitables creaciones. Jan es un orgulloso heredero de la milenaria cultura metalúrgica del pueblo Sami de Laponia. Y es que la habilidad para fabricar los objetos se aprenden en las familias. La tierra de los Sami en Finlandia en la actualidad empieza en el pueblo Vuotso, pero es realmente a partir de Saariselkä cuando se hace más evidente la cultura de este milenario pueblo que hoy sigue evolucionando sin perder sus raíces ancestrales. Jan Peltokangas perfeccionó su oficio de herrería y obtuvo varias licenciaturas en universidades de Estados Unidos y de Europa, y ahora exhibe sus obras en todo el mundo, pero sigue viviendo y trabajando en la Laponia finlandesa, en su granja familiar, en una isla remota rodeada de montañas y de los espíritus de sus antepasados, dice él. Allí trabaja con una herrería que pertenece a su familia desde hace generaciones, junto con el conocimiento milenario de la forja. Los videos de Arte con Todo, aparte de mostrarles obras de grandes maestros como Jan, también narrando la biografía de ellos, nos amplía nuestra cultura general. Por eso es que deben compartirlos con las personas que ustedes más aprecien. A través del proceso de la forja, utiliza la plasticidad del hierro caliente para crear múltiples capas que se relacionan con su ascendencia Sami. Investiga el sistema de creencias espirituales de los Samis en relación con los objetos de la naturaleza. Para sus obras utiliza metales reciclados y así les da nueva vida, y con algunas pequeñas modificaciones demuestra que los metales son muy duraderos y pueden tomar formas infinitas. Su obra ha pasado actualmente a ser ya no tan mesurada y limpia, sino geométrica, distorsionada y hasta decadente y mítica, creo. Les recordamos a nuestros suscriptores que deben inscribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios para poderlos incluir en el sorteo de esta escultura de Arte con Todo llamada Aves en Formación, que vamos a sortear entre las personas que se hayan inscrito en el momento en que completemos la cifra de 500 suscriptores. Aún están a tiempo de suscribirse e inscribir su número.
Lo que para Jane comenzó como una necesidad de comprender el material, se fue expandiendo hasta convertirse en una colaboración con el hierro para crear arte que se sienta animado. Esta experiencia estética se produce una vez que los materiales artísticos se transforman a través de la imaginación del artista en pensamientos y sentimientos que son primero expresados por él y luego son recibidos por el espectador. Les agradezco muchísimo a todos los que han comprado el libro que sostiene económicamente este canal. El libro se llama Minerales, cómo identificarlos. Para los que aún no lo compran y deseen apoyarnos, les dejo el link de amazon.com en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. La creatividad de Pelto Cangas está estrechamente relacionada con un profundo respeto por la naturaleza y sus milenarios ancestros Sami. Pelto Cangas explora intuitivamente formas de complejidad a través de las técnicas tradicionales de herrería. Su trabajo es como una representación moderna de ese oficio tan antiguo. En algunas de sus obras, como pueden ver ahorita, se nota un poco de sus referentes, principalmente del maestro ruso Dmitri Zhukov. Y es que, como el mismo Jane afirma, el trabajo de Zhukov es para él una fuente inagotable de inspiración y esperanza. Les agradezco muchísimo a todos los que se ven los videos de Arte con Todo hasta el final. Los que aún no se hayan suscrito, aprovechen, presionen el logo que está indicando esta flecha y se suscriben de una vez. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.